gastroesofágico en función de resultados en pH, impedancia 24 horas. Los doctores Zúñiga, Extremera, Aresté, Elosúa, Ollón, López López, Iglesias Picazo, del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario de Navarra, en Pamplona. Hola, buenos días. Bueno, como todos sabemos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una prevalencia aproximada de entre el 10 y el 15%, incluso con cifras del 30% en alguna serie. Existe una gran controversia sobre el papel de las pruebas funcionales en el diagnóstico de los síntomas atípicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la condición que aparece cuando el reflujo del contenido gástrico produce síntomas molestos o complicaciones. Según la clasificación de Montreal, se divide en síndromes esofágicos o síndromes extraesofágicos, siendo los síndromes esofágicos sintomáticos el síndrome de reflujo típico o el síndrome de dolor torácico por reflujo. Los síndromes esofágicos con lesiones son la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett o el adenocarcinoma de esófago. Dentro de los síndromes extraesofágicos están propuestos los síndromes establecidos, que incluyen el síndrome de la tos, el síndrome de la laringitis, el síndrome de asma por reflujo o el síndrome de erosión dental por reflujo. Y los síndromes propuestos incluyen la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática y la otitis media recurrente. Datos acerca de este tema son, como ya he comentado, bastante controvertidos. En algún estudio evaluaron la respuesta a IBPs en el grupo de síntomas atípicos de reflujo gastroesofágico, describiendo una menor respuesta al tratamiento con dosis estándar de IBPs que en el grupo de síntomas típicos. Sin embargo, no encontraban diferencias significativas en respuesta a este tratamiento cuando se administraban dosis dobles asociadas a procinéticos. En otro estudio describían o definían que la evaluación clínica de los pacientes con reflujo podía identificar características que nos hiciesen sospechar que el tratamiento antisecretor fuese menos eficaz, como por ejemplo la existencia de síntomas atípicos. Y evaluaron si determinar la exposición ácida mediante pH-metría podía predecir la respuesta terapéutica. Describían que un tiempo de exposición ácida normal podía predecir que fuesen mejores candidatos a tratamiento antisecretor. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si existían diferencias en la respuesta al tratamiento convencional con inhibidores de la bomba de protones en los pacientes con síntomas extraesofágicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico en función de los resultados de la pH-metría o impedancia de 24 horas. Se trataba de un estudio que incluía 87 pacientes que fueron sometidos a pH-metría o impedancia por la presencia de síntomas extraesofágicos de reflujo. Y se evaluó la respuesta al tratamiento con IBPs a dosis del médico responsable en función de los hallazgos en las distintas exploraciones funcionales y por grupos de síntomas, ya fuesen por tos, laringitis o asma. En esta tabla podemos comprobar que en nuestro estudio, dentro de los pacientes evaluados por las manifestaciones extraesofágicas, se confirmó la presencia mediante las pruebas funcionales compatibles con enfermedad por reflujo gastroesofágico en 87 pacientes. Evaluando a los pacientes de manera por grupos, los pacientes evaluados por tos incluían 62 pacientes. En este grupo, 30 pacientes tenían pruebas compatibles con reflujo gastroesofágico patológico, lo que suponía un 48,4% del total. Dentro de este grupo, 5 pacientes respondían al tratamiento con IBPs, que suponía un 16,7% frente al 83,3% que no mejoraban. En aquellos pacientes que presentaban una pH o una impedancia negativa, la tasa de respuesta al tratamiento fue del 21,9% frente al 78,1% en los pacientes que no respondían. Aquí es un poco los mismos datos, pero por verlos de una manera más gráfica, se ve que en los pacientes que respondían al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones eran de 5 en el grupo de pacientes con reflujo gastroesofágico y 7 en el grupo de pacientes que las pruebas no eran compatibles con reflujo gastroesofágico. En el grupo de pacientes con laringitis, que incluía 51 pacientes, habían sido valorados en las consultas de otorrinolaringología. En el grupo de pacientes que presentaban pruebas de impedancia o pH-metría compatibles con enfermedad por reflujo gastroesofágico eran 25 pacientes, que suponía el 49%. Dentro de este grupo presentaban mejoría clínica con el tratamiento 6 pacientes, que suponían un 24%, frente a 19 pacientes que no mejoraban con el tratamiento.
El 23,1% de los pacientes sin enfermedad por reflujo gastroesofágico también presentaba mejoría tras el tratamiento. Sin embargo, evaluando los datos de otra manera, en los pacientes que mejoraban con los inhibidores de la bomba de protones, únicamente el 50% presentaba enfermedad por reflujo gastroesofágico. El grupo de pacientes con asma era más reducido, solo teníamos 14 pacientes. En este grupo, el 50% de los pacientes presentaba exploraciones compatibles con enfermedad por reflujo gastroesofágico y presentaban mejoría clínica con tratamiento AIBPs en uno de ellos. Dentro de los pacientes con exploraciones normales, que eso eran 7 pacientes, 2 no presentaban mejoría con el tratamiento. Y para concluir, la tasa de enfermedad por reflujo gastroesofágico confirmado mediante pH-metría o impedanciometría 24 horas en pacientes con síntomas extraesofágicos fue del 50,6%. En nuestro estudio se observa que la respuesta al tratamiento convencional con inhibidores de la bomba de protones es similar en los distintos síntomas atípicos evaluados, independientemente de que la pH-metría o impedanciometría objetivase o no la existencia de enfermedad por reflujo subyacente. El resultado positivo de la pH o impedanciometría no es un factor predictivo de respuesta a IBPs. A su vez, la respuesta al tratamiento convencional con inhibidores de la bomba de protones de los síntomas extraesofágicos no parece implicar un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico en las pruebas de pH e impedanciometría 24 horas. ¿Alguna pregunta para la doctora?